Bueno, pues hoy podemos decir que se hace realidad, porque hoy firmamos ese convenio de 100.000 euros para el Museo de Centro Canario de Interpretación de Memoria Democrática de LGTBIQ+, en la isla de Fuerteventura, en Tefía. Es un trabajo que se lleva haciendo durante muchos años, sobre todo en las administraciones, pero hay que poner en valor y agradecer el gran trabajo que ha hecho la asociación Altijay, luchando y defendiendo los derechos del colectivo LGTBI. Por fin, hoy, con esta firma, pues le devolvemos la dignidad a todas esas personas que con la ley de vagos y maleantes pues fueron encarcelados en Tefía. Y lo que no queremos es que eso realmente se olvide. Sabemos que hay discursos que quieren dar pasos atrás en los derechos que se han conseguido de las personas LGTBI y, por lo tanto, desde el Cabildo de Fuerteventura, la isla de Fuerteventura, deja claro a través de este museo que empezamos a trabajar con la Consejería de Igualdad y con la Consejería de Educación y Juventud para recordar lo que pasó ahí y, efectivamente, que no vuelva a ocurrir no solo en Fuerteventura, sino en ningún lugar del planeta, que cada uno pueda amar a quien quiera sin tener que avergonzarse, sin tener que esconderse. Eso es lo que firmamos con este convenio, el derecho y la libertad de todas las personas. Sí, hoy lo que hemos hecho es firmar un acuerdo de una subvención que da el Gobierno de España al Cabildo de Fuerteventura de 100.000 euros. Por vez primera el Gobierno de España aporta partidas económicas para los cabildos, los consells y las diputaciones, porque antes los fondos iban para las comunidades autónomas o para la Federación Española de Municipios. ¿Para qué? Para exhumaciones en fosas, pozos de personas que perdieron la vida durante la dictadura y la guerra de España, o también para estudios científicos y académicos al respecto. Pero por vez primera y con voluntad de permanencia ya hay partidas para que se cierren acuerdos, convenios entre los cabildos y el Gobierno de España. Y en este sentido son 100.000 euros que se pueden aumentar en los años próximos para el Centro de Interpretación de Tefía, que como saben era una colonia agrícola penitenciaria, así lo llamaba la dictadura, pero realmente era un centro de trabajo forzado a donde iban destinados más de un centenar de personas por simplemente ser homosexuales y manifestarlo. Y lo he dicho, se les hacían pruebas vejatorias, médicas, absolutamente inaceptables en un Estado de Derecho, y se les recluía porque según la dictadura eran personas desviadas. Yo me alegro que en el momento en el que estamos las personas del mismo sexo se puedan casar. Yo era alcalde de Arucas cuando una vez se aprobó el matrimonio igualitario, oficié un matrimonio de dos personas, en este caso dos hombres, que terminaron dándose un beso y mostrando su felicidad diciendo que ya tenían papeles. Y muchas mujeres también casé, y por tanto el colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales fue perseguido durante la dictadura, fueron encerrados y fueron marginados, ¿no? Y esto que ocurrió hoy, 7 de julio de 2025, el Boletín Oficial del Estado declara la incoación del expediente para que Tefía, el centro de Tefía, sea un lugar de memoria democrática, para darle respuesta a la dignidad de quienes nunca la perdieron la dignidad, pero fueron perseguidos, torturados y encerrados por ser homosexuales, y para que nunca más se repita. Y por tanto, hay riesgo de que esto se repita. Estamos viendo cómo hay gobiernos en Europa, en manos de la ultraderecha, que están prohibiendo las manifestaciones del orgullo LGTBI. Y estamos viendo que en España hay ayuntamientos, lugares en donde no se permite que ondee la bandera del orgullo. Hoy me ha encantado ver junto a la presidenta del Cabildo y sus consejeros y vicepresidentes y el colectivo Altijay cómo hemos sacado una bandera llena de colores, colores de la libertad, de la diversidad, del respeto frente al negro que hubo en nuestro país cuando se perseguía a las personas por ser homosexuales. Antes de la guerra de España y antes de la dictadura, que duró 40 años, antes de esa dictadura no se perseguía a los homosexuales. Eso fue algo que cambió cuando llega Franco al poder y modifica el Código Civil y también la ley de vagos y maleantes e incluye a las personas que, repito, eran personas desviadas. Y por tanto la pregunta que hay que hacerse es ¿qué ocurriría si esa ultraderecha estuviese gobernando nuestro país? En las administraciones, estuviese con el poder de, por ejemplo,
no hacer que, y lo están haciendo, que no tengamos exhumaciones en distintos lugares de nuestro país, que no recordemos científica y académicamente lo que pasó, porque es increíble, muchísima gente no lo sabe. Y cuando yo he estado en un centro de secundaria y le he dicho de manera objetiva que hubo un lugar en Canarias, en la isla de Fuerteventura y en Tefía, de trabajos forzados para los homosexuales, me dicen que eso no puede ser. Que eso no puede ser verdad. Lamentablemente lo fue. Y por tanto hay que intentar que nunca más esto se pueda dar, y para eso hay que defender la libertad y los derechos que hemos logrado con mucho esfuerzo. Tras la publicación hoy en el BOE del servicio del expediente, a partir de ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahora se abre, lógicamente, a que se reciba aportaciones, sugerencias, alegaciones por colectivos diversos. Se hará un informe histórico y historiográfico de todo lo que fue el centro de Tefía y culminará, una vez que el expediente esté concluso, con la declaración del lugar de memoria, y habrá un acto en el que para siempre quedará un reconocimiento y una placa que diga que eso es un lugar de memoria, para siempre, ¿no? Y esto será lo más rápido posible y haremos el acto que se merece junto a las instituciones y las administraciones de Fuerteventura, de Canarias y del resto del país, ¿no? Bueno, fue un comité extraordinario en el que la situación lógicamente es difícil, y así lo manifiesto, y lo manifesté hace 48 horas casi, el sábado, cuando estábamos toda la delegación canaria del Partido Socialista de Canarias, somos 13 personas en ese comité federal, y pudimos hablar todos los máximos responsables y también otros de las distintas federaciones, ¿no? Y yo fui claro, lo dije antes de comenzar el comité, lo dije a los compañeros en el comité a puerta cerrada, ¿no? Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir con derechos que se hace con un gobierno progresista. La prueba es esta: cuando se hablaba de matrimonio de personas del mismo sexo, el presidente del gobierno de España era un socialista, y había un gobierno progresista, ¿no?, con muchos más derechos conseguidos, ¿no? Y por tanto, apoyo a que el gobierno de España continúe con su labor, quedan 2 años, y junto a ello también una reflexión, ¿no? Vemos cómo nos piden, sobre todo la oposición, que haya convocatoria de elecciones o que haya cuestión de confianza, ¿no? Nos lo pide fundamentalmente Feijóo, o con más vehemencia Feijóo. Pasado mañana habrá un pleno en el que seguro que volverá a pedirlo, ¿no? Y yo decía en el comité, si existe la coherencia, ¿qué ocurrió en el año 2018 cuando presidía este país el Partido Popular y Mariano Rajoy? Y estaba acosado con casos de corrupción que terminaron condenando a esa organización política por organización criminal. ¿Convocó elecciones el señor Rajoy? ¿Se sometió a una cuestión de confianza el señor Rajoy? En ambas preguntas la respuesta es no. Por lo tanto, el PP está pidiendo lo que no haría si estuviese en la Moncloa. El PP está pidiendo lo que no hizo cuando estuvo en la Moncloa. El PP está pidiendo algo que le interesa al Partido Popular. Y nosotros, en un momento difícil, lo que hacemos es, a quien se corrompa se le aparta inmediatamente. Porque fue un jueves cuando se levantó el secreto sumario, y fue ese mismo jueves cuando el presidente del gobierno y secretario federal anunció que había pedido a Santos Cerdán su dimisión, ese mismo día, ¿no? Hay otras organizaciones políticas que eso no lo hacen, que protegen, que justifican, que no son contundentes con respecto a la corrupción, y deberíamos aquí tener incluso un código compartido todos los partidos políticos para que, con la presunción de inocencia, que es también un derecho constitucional, cuando hay evidencias, indicios claros de corrupción, se aparte al cargo político. Eso es lo que está haciendo el Partido Socialista, con dolor, como reconoció Pedro Sánchez, porque confió en personas que no merecían esa confianza, pero también con el objetivo claro de acabar una legislatura en la que, sin ninguna duda, hoy España está mejor que cuando llegamos nosotros al gobierno en el año 2018. Hoy hay más gente trabajando. Hoy los contratos indefinidos están por encima del 50%. Hoy tenemos menos parados que cuando había en el año 2018 y llegamos nosotros al gobierno. Hoy hemos avanzado en derechos que se han consolidado con propuestas muy claras de mayor equilibrio social. Hoy España territorialmente tiene una mejor y mayor convivencia que la que había en el año 2018. Lo decía también el Comité Federal. Hemos hecho una conferencia de presidentes en Barcelona, Cataluña, con un presidente del Parlamento que ahí estaba junto al resto de los presidentes, incluso con Su Majestad el Rey, en un acto absolutamente de convivencia que no se sabía y no se tenía como ahora en los años anteriores, donde teníamos procesos, urnas, votaciones diversas. Ahí hemos caminado en esa convivencia. Porque España, y lo digo desde Canarias, España es diversa. Los territorios tienen sus costumbres, sus acervos, sus lenguas, sus tradiciones. Y entender que España es monolítica es un error, porque no lo es. España es plural, es diversa, y hay que respetar
Por eso, cuando el presidente del Gobierno de España plantea a petición de presidente que se hable en euskera, que se hable en gallego, que se hable en catalán, ¿cómo es que se levanta una presidenta de una comunidad como la señora Ayuso y abandona una sesión donde hay lenguas que son incluso más antiguas que el propio castellano? ¿Por qué frenamos la realidad? Durante los años de la dictadura, que estamos en un acto que está reivindicando la libertad, en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia, en las Islas Baleares, en Galicia, la gente seguía hablando en privado en sus lenguas vernáculas y se mantuvieron durante los 40 años de persecución por parte de la dictadura esas lenguas vernáculas, porque forman parte de la tradición de los pueblos. Yo he dicho en más de una ocasión que lamentablemente nosotros no tenemos una lengua propia canaria, nuestra gramática con la conquista fue sepultada. Tenemos palabras, pero no tenemos gramática, por lo tanto no tenemos lengua. ¿A quién molestaría que pudiéramos hablar en nuestra lengua y también hacerlo en el castellano, que es el español? A quienes tienen una visión absolutamente errónea de la realidad de nuestro país. Hubo una moción de censura en el año 2018 en el que el candidato a la moción de censura, Pedro Sánchez, le planteó al señor Rajoy: de usted un paso a un lado, estamos dispuestos a seguir hablando, si ustedes, porque usted es el máximo responsable de un partido que ha sido condenado por organización criminal, se aparta, ¿no? Y luego, a partir de ahí, hemos tenido un presidente del Gobierno de España, que es Pedro Sánchez, que no ha tenido en ningún momento, y así lo hemos visto, un apoyo institucional del principal partido de la oposición, y especialmente del señor Feijóo. Que el señor Feijóo diga que él aceptaría el apoyo del Partido Socialista, que ha estado durante todo este tiempo reivindicando que él tendría que ser presidente porque ganó las elecciones, es de una incoherencia tal que si fuera coherente yo hubiese sido presidente de Canarias, porque yo gané las elecciones en Canarias. Con su tesis tenía que haber permitido el Partido Popular que yo fuera presidente de Canarias, pero no. Hubo un pacto parlamentario legítimo en el que se sumó los diputados de Coalición Canaria con los del Partido Popular y otras fuerzas insulares, y salió otro presidente. Y nosotros en Canarias, en la oposición, siendo la primera fuerza, trabajamos con lealtad. No hay insultos, no hay maniobras extrañísimas como la que sí hace el señor Feijóo contra Pedro Sánchez porque él ganó las elecciones. También las ganamos nosotros en Canarias, ¿no? Así que lo que debe hacer es justamente aquellas propuestas que son buenas para nuestra tierra y para nuestro país, apoyarlas, y no lo ha hecho. Fue capaz de votar en contra de un decreto ómnibus, por ejemplo, que tenía las ayudas para La Palma, para las personas damnificadas por la Dana en Valencia. Votaron en contra. Cambiaron su voto cuando ya no eran necesarios, pero cuando fueron necesarios votaron en contra. En todo aquello que su voto era esencial para sacar adelante mejoras para el empleo, para los pensionistas, votaron siempre en contra, poniendo por delante los beneficios partidarios a los beneficios ciudadanos. Y eso es un error en política. Una cuestión de confianza, ¿no? Yo lo que preguntaría en este caso al máximo responsable de Coalición Canaria es que votaría si hubiera una moción o cuestión de confianza, si votaría que continuara Pedro Sánchez o en cambio votaría que no. Y lo digo porque es muy importante tener las cosas claras. Si hubiera un gobierno del Partido Popular con Vox, automáticamente derogarían la modificación del artículo 35 que permite que los menores no acompañados que están en Canarias vayan al resto del territorio español, que tanto ha trabajado el máximo responsable de Coalición Canaria como el ministro de Política Territorial, y que lo hemos conseguido sacar adelante, y que es un hito histórico, pero que sabemos que si ellos gobiernan, lo derogarían. Es que lo han puesto en un papel. El máximo responsable del gobierno de Murcia, que es del Partido Popular, ha firmado con Vox que ellos no van a aceptar a ningún menor que venga a Murcia. Bueno, pues si eso lo hacemos en el conjunto del país, la respuesta es fácil. Esos menores se quedarían en Canarias. ¿Eso es lo que realmente quiere Coalición Canaria? No. Por eso creo que es importante que sepamos también qué ocurriría si hubiese elecciones y la ultraderecha llega al poder en nuestro país. Creo que si hay un territorio que eso sería tremendamente pernicioso, se llama Canarias. Wow. Es como hemos conseguido un sueño, hemos conseguido cumplirle la promesa a Octavio García, hemos conseguido cumplirle la promesa a todas esas personas que sufrieron todo lo que fue Tefía, y estamos desde el Tijay muy emocionadas con este paso a conseguir, estamos muy emocionadas con este pasito en la lucha, y esto es solo el principio, esto es un no parar, no vamos a parar hasta conseguir todo lo que un día nos quitaron.